Perla. Perla, Perla. ¿No fue? A ver ahí. Ahí Hola. está. Hola. Ahí va. ¿Cómo andás, Jimena? ¿Cómo estás? ¿Presento yo o presentas vos? ¿Presento yo? Ah, ¿Te dale, parece? perdón. Sí, dale, me voy. Bien. Bueno, yo participé en esta época anterior de pandemia, no sé cuándo fue las primeras, en 2020, entonces. Y a partir de ese momento yo ya había hecho unas multiplicaciones anteriores de la banda y me animé a hacer unas multiplicaciones más. Y bueno, esta participación que, digamos, este espacio que me está dando ahora Jimena es un poco para contar esa ocurrencia de ese pequeño experimento que hice en casa, digamos, y por eso lo de crecer en cantidad, pero a pequeña escala, ¿no? Porque, digamos, estoy hablando del fondo de mi casa. Te cuento un poco de dónde saqué el material. El material Perla, me lo perdón. dio, ¿sí? ¿Compartís pantalla vos? Sabría... No, antes lo hago yo, no te preocupes. Hacelo vos, sí, Dale. sí. Sí, la verdad que... Ahí va. Sí, yo en realidad tengo una más completa, pero vamos a usar esa. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Después te digo que lo vayas pasando. Dale. Entonces, bueno, esta experiencia que realicé acá en mi casa, lo ubico donde vivo. Vivo en Cipolletti, Patagonia Norte, provincia de Río Negro. Sí, en un mapita ahí está. Por quien está, no es de aquí del país, por ahí para ubicarse un poco más. Nuestro suelo, nuestras temperaturas son, digamos, somos climas áridos y templados fríos. Y en particular Cipolletti está a 200 metros sobre el nivel del mar. Hago esta ubicación para que vean que, bueno, Patagonia, estamos en la parte norte de Patagonia, no es tan frío ni es tan alto, ¿no? Bueno, les cuento un poco, a ver si podés pasar la segunda filmina, el origen del material que utilicé un material para hacer una propagación en pequeña escala, un material genético que se le llama lavandín del país o lavandín argentino, si mal no recuerdo, que me dijo Miguel Ángel Juárez, que es un material que me lo dio Adriana Peseche, que es una arquitecta y productora de acá de la zona, que, bueno, nos conocemos de hace muchos años y ella me había comentado que este material era del señor Cariatore, que hizo hace muchos años atrás, yo no sé si no era en la época del 40, una producción de lavandín de varias hectáreas. Yo no sé si el número era 40, me parece enorme el número, pero no sé, no, habría que verificarle ese dato. El material ese, este señor se lo dio a Adriana y ella lo fue multiplicando. De hecho, en algún momento, en los 90, también en algún momento le he ayudado a multiplicar, como unas pocas plantas. Y a partir de ese material, que era en realidad un material bastante que yo tenía, ¿no? El que estaba disponiendo no era bueno, era una mata que se había deformado todo y bueno, valía más la pena sacarla y poder aprovechar todo el material posible que volverlas a podar, que realmente estaba muy fea. Pasar la siguiente filmina, que les explico un poco las características de las estacas. Bueno, típicas, de 15 centímetros de largo, con la punta despuntada. Le eliminé los 2/3 inferiores de las hojas, los mantuve 24 horas remojando en agua para que se hidraten. Le puse una hormona comercial común de esas que se consigue en vivero
Y esta tarea la hice más o menos fines de julio, primeros días de agosto. El material lo trasplanté más o menos a fines de octubre, ¿sí? Ahí tengo una fotito de cómo era más o menos el material. Ahí lo tenemos. Eso es un material que saqué ahora, pero digamos como que eso en realidad está una estaquita más o menos linda. Había de todo el material. Estacas que realmente estaban buenas, como estacas que realmente las puse para ver qué pasaba. El grosor más o menos de esta es de 2 milímetros, pero digamos, si yo puedo elegir, utilizaría de mucho más grosor, del doble de grosor, ¿no? Y de largo está bien, 15 centímetros está bien. Si podés seguir pasando. Ese es el cantero que yo hice, que lo tenía en mi casa, está del lado sur, o sea que le da el sol todo el año. Es un cantero de 1,20 de ancho, 15 centímetros de alto, y en este caso utilicé solamente 1 metro, pero bueno, el cantero es más largo, ¿no? En esa superficie tengo más o menos 180 litros de sustrato. Los plantines después, digamos, las estacas una vez hechas y colocada la hormona, las planté a una distancia de 5 centímetros entre ellas y 10 centímetros entre hilera. O sea que en el metro cuadrado me entraron más o menos unas 200 plantas. A ver, seguí pasando. Ese cantero estaba directamente sobre el suelo, o sea que es una cantonera, es una tabla de álamo de 15 centímetros, y sobre esa, en el interior del espacio, digamos, libre, le agregué el sustrato. El sustrato estaba compuesto por perlita y turba en partes iguales y algo de restos de lombricompuesto. O sea, lo que es entre la perlita y la turba tenemos dos elementos que no tienen nutrientes, ¿no? Pero sí lo que encuentro con ellos, o lo que busco con ellos, es tener una buena aireación, muy buena aireación, porosidad, buen drenaje y a la vez buena retención de agua, ¿sí? Y algo de resto del lombricompuesto que viene bien en el estado como cuando la planta ya tiene raíces, para fortalecerla y que haya un crecimiento interesante de las raíces, y hasta inicia a veces en algunos casos formar nuevas hojas. El riego durante el invierno, pues nosotros acá tenemos canales de riego, pero se cortan durante el invierno, si por tanto use agua de la red y riego manual, ¿sí? Con una lluvia. Cuando creo que fue en agosto, fines de agosto, comenzó, digamos, a haber agua en los canales. A partir de ahí comencé a utilizar riego por aspersión, que tengo aspersores digamos, en el fondo de casa, y se riega con ese agua que es agua de río. Bien. De las estacas de esas, este es el resultado. Obviamente que esta es la mejor de las plantas, ¿no? No es había estacas realmente muy, muy pequeñas y que tuvieron un poco de desarrollo. Pero, digamos, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero la parte vegetal, digamos, que la parte verde, tiene unos 25 centímetros. Esos son 10 meses, ¿no? Porque todavía, digamos, no se han cumplido el año desde que instalé esa plantita. En este caso lo que hice fue trasplantar directamente de tierra a una maceta hecha de material plástico, digamos de bolsa, es una bolsita. En ese trasplante sí agregué no solamente turba, perlita, sino también una parte de compost. O sea que ya enriquecí el suelo. A ver si puedes seguir pasando.
Eso fue un trasplante de esos mismos plantines que en octubre los pasé a una macetita y para, digamos, simplemente poderlos transportar, y están plantadas en la casa de mi hermana, que, digamos, ella tenía mucho espacio, así que pusimos cerca de 25 o 30 plantas. Bueno, ahí, digo, por el tipo de foto no se alcanza a ver las diferencias, pero sí en el caso de la que está a la izquierda, esa tiene casi un año, no alcanza un año, y hay otras plantitas, pero igual no se va a ver mucho la diferencia, que tienen más de un año. El prendimiento, digamos, para la calidad del material que estoy utilizando, fue muy bueno. Yo no podría dar un valor porque no lo conté, pero debe haber estado cerca del 80%, pero porque había parte de ese material que no estaba para nada, le di una oportunidad, pero bueno, no prosperó. Y del otro, digamos, la parte que sí prosperó, tuve de todo un poco. Algunas, lo que vi es de que las raíces salían muy de abajo, muy de la base del tallito, y entonces medio como que a partir de ahora me gustaría probar algunas otras cosas para ver si puedo mejorar en cómo se desarrollan las raíces en toda la estaca. Si puedes pasar, seguir pasando. Una prueba que hice, pero realmente no tuve resultados, pero porque yo cometí un error, es sobre el mismo cantero, o sea, en la parte de abajo del cantero, hacer una cama caliente con un cable calefactor. La idea es poder adelantar aún más la siembra, el trasplante de estacas, tanto antes como me lo permita el material de donde voy a sacar estacas, y con esto, digamos, podría mantener caliente la parte del suelo, la base del suelo, que eso es lo que incentiva la formación de raíces, y en la parte superior podría estar utilizando algún tipo de cobertura. A ver si puede seguir, creo que no. Bueno, esas son las características del cable calefactor. Seguí a la siguiente. Cómo estaba instalado, sobre esa capa le agregué la tierra. Seguí a la siguiente. Bueno, ahí se ve apenas en un bordecito el bulbo que toma la temperatura del suelo y permite que, digamos, el cable corte, y yo le puedo dar la temperatura que deseo a la tierra. Seguir la siguiente. Bueno, y ahí es, en función de esa experiencia que hice, por ahí me dio por ver cómo podía mejorarlo. Entonces me planteé decir, bueno, hice esas 200, pero voy a ver si puedo aumentar la densidad en 1 metro cuadrado, elegir mejor el material, que creo que eso es fundamental a la hora de conseguir un porcentaje de prendimiento mayor, ¿sí? No solamente por el grosor, sino también por la posición de la estaca en la planta madre. Y hacer algunas otras pruebas como polietileno, hacer microtúnel con polietileno, manta térmica, y media sombra, dependiendo de la época del año, qué es lo que quiero obtener. Bueno, eso creo que fue todo. Me parece que terminamos. Sí, ahí estamos. Buenísimo, muy interesante tu cama caliente. A ver, preguntas. No nos contaste cuál fue tu error con el tema. Es verdad, bien Darío.
Sí, el bulbo, el termostato es un aparatito bastante simple y mecánico y es de los que se utilizan en las, en las heladeras industriales, que tiene una regulación entre menos 30 y más 30 grados centígrados. Eh, en algún momento, no sé qué es lo que ocurrió, que no cortó el termómetro, el termostato, mejor dicho, y se me quemó el cable. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos, digamos, como que hay que tener mucho cuidado. Es un aparatito muy rústico, muy barato, porque sale creo que menos de 1.000 pesos el termostato ese, pero hay que agarrarle la mano en el ajuste, porque hay que ver no solamente la temperatura, sino la profundidad a la que uno coloca el bulbo para medir a donde uno quiere la temperatura, ¿no? Y además tiene un rango bastante grande, o sea que si yo le pongo a 25, ¿sí? Va a arrancar, va a cortar a 30, ¿sí? Y va a arrancar recién en 20 grados centígrados, ¿sí? Digamos, no tenés muchas delicadeza en cuanto a la cantidad de grados. Se puede conseguir otro tipo de aparatos o termostatos más sensibles, sí hay en el mercado. Disculpa, si te hago una preguntita. Hay dos preguntitas ahora, sí. Sí. Julián. ¿Se escucha? Sí, Dale, sí, Julián, sí, sí, sí. Buenísimo. Mirá, yo estoy o sea, lo mío, recién estoy empezando algunas plantitas y me quiero hacer un canterito. Te quería preguntar si es bueno hacerle un cubrimiento es mejor la anilla antihelada o es bueno también algún nylon transparente. Eso va a depender un poco también del lugar donde vos estés viviendo. Cualquiera de las dos funcionarían bien. La ventaja del plástico es que te conserva la humedad, ¿sí? Entonces, la estaca no tiene raíces propias, o sea que el polietileno lo que te mejora es ese ambiente que va a tener mayor cantidad de humedad adentro del polietileno, entonces eso favorece a que haya menos transpiración por la hoja. Eso por un lado está bueno. Y se pueden hacer simples, yo lo hago como los hacíamos en ProHuerta. Sí, sí, seguramente si alguno ha visto las cartillas, son unas varillas que tienen más o menos 2 metros y por las curvas y sobre esa varilla le colocas el plástico. Eso es algo muy sencillo, ¿no? Y con la misma estructura podrías utilizar una manta también. La manta, cualquiera de las dos habría que probarla. De todos modos, en pleno invierno, la ventaja del plástico que también de alguna manera calienta el suelo, ¿sí? Pero bueno, depende también, como te decía, depende de dónde estés, ¿sí? Y cuánto de temperatura, o sea, porque en pleno invierno tal vez no es el mejor momento para hacer una estaca, ¿no? Para hacer un estaquero. El polietileno te va a ayudar a que se mantenga más la humedad y unos graditos en el suelo. Buenísimo, Perla. El tiempo entre estaca, paso a bolsa y paso a tierra definitivo, entonces, ¿cuál fue? Mira, en realidad, yo te digo, de estaca hasta pasarlo a la bolsa fueron cerca de 3 meses. Ahora, puede ser de que las raíces estuvieran ya formadas y estuvieran en posibilidad de trasplantarse antes, pero porque yo no las miré, no las revisé antes de ese tiempo, ¿sí? Pero te cuento sí lo que hice yo. Fueron 3 meses, en octubre o casi fines de octubre las trasplanté a esa bolsita y en el caso de mi hermana, creo que un mes después las trasplantamos en noviembre,
que para esta zona no es recomendable, pero como es una zona urbana y tiene riego mecanizado, bueno, te puedes dar algunas libertades, ¿no? ¿Podría hacerte una pregunta, Perla? Sí, ¿Qué pasa si haces las estacas en septiembre, digamos, en nuestra zona? Yo soy de Neuquén, o sea, que vecina sí, tuya. sí. Pero ¿es mejor, digamos, o la deshidratación ahí sería un problema para las estacas? No, sí, en septiembre se puede hacer también. Sí, eso, si vos tenés material y tenés un buen material, lo puedes hacer perfectamente en septiembre. El problema que tendrías es de que estarías un poco ajustada con el tema de el tiempo en que forme la raíz y si vos la querés hacer el trasplante en esa misma época, Ujú. ¿sí? Estás muy ajustada, porque en condiciones de campo la planta en noviembre empieza a sufrir bastante, Claro. ¿sí? Sí, y va a depender un poco de los climas. Si vos podés, o sea, ya ahí va a haber que ver qué condiciones vos tenés a campo y qué cantidad de plantas, si no es bastante riesgoso en esa época. Tenés que tener muy aceitado el tema del riego, Digo, el tema de que, bueno, protección contra el viento, estamos en época de viento, ¿sí? Entonces, si por ahí podés arrancar un poco antes, mejor eh, invierno. sí, sí, como que ese agosto está, que ya hay menos heladas, las heladas fuertes ya pasaron, o sea que va a haber heladas, pero de menor temperatura. Me parece que va a ser una época más propicia cuando, si lo querés, hacer el trasplante digamos, lo antes posible en ese mismo año. Ahora, si lo vas a hacer al año siguiente, no pasa nada, porque vegetarán o quedarán, haces el trasplante en maceta. De hecho, yo lo que hice fue eso, las trasplanté en esta maceta, Y la ¿sí? dejas. Y bueno, estas son las que hice en ese trasplante que fue fines de julio, primeros días de... Y la dejé todo el verano en esta maceta, sí, con la precaución de que no le diera el sol directo, ¿no? Ahí, porque además esto es plástico, si le da, hay muchísima radiación en nuestra zona, o sea que ese plástico se calienta mucho, así que le tenés que agregar una media sombra y eh, proveerle un riego bastante ajustado y cuidadoso. Vegetan re Eso, bien. no, Gracias. Perla, buenísimo, muchísimas gracias. Así tenemos 3 exposiciones más, así vamos avanzando, después cualquier cosita, al último, nos quedamos. Gracias, Perla, Bueno, espectacular, bueno, a ustedes. espectacular, gracias Vivan los por manos ser. verdes. Buenísimo. Gracias. Ramiro, ¿estás por ahí? Hola Cristian, ¿se escucha? Excelente. Dale, Perfecto. presentás vos directamente. Dale, perfecto. Bueno, ¿se escucha Cristian? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, mi nombre es Ramiro, soy el administrador de un proyecto acá en Atospampa, en Córdoba, que nos dedicamos básicamente a la producción de lavandas. Dentro de las 5 etapas o 5 procesos que nosotros trabajamos, está la producción de plantas, que es el pilar fundamental en todo este proyecto. Luego, la plantación y el mantenimiento de la misma. Luego, la cosecha y logística, la destilación y el valor agregado. Nosotros arrancamos aproximadamente hace 6 años con el objetivo de producir lavandas para la producción de aceite esencial, ¿sí? Dentro de la producción y plantación, que es lo que le voy a hablar hoy, nos consultamos, nos preguntamos o vemos cómo lo hacemos
Es una de las preguntas. La segunda, ¿dónde lo hacemos? Y la tercera, ¿cuándo lo hacemos? ¿Sí? Nosotros cuando arrancamos, hace 6 años, comenzamos haciendo plantines en maceta. Luego investigando, averiguando, viendo cómo lo hacen los grandes productores de lavanda, empezamos a trabajar también a raíz desnuda. Dependiendo de esas dos formas de producir, lo podemos plantar manualmente o con plantadora mecánica, y también tenemos en cuenta qué variedad nosotros trabajamos, que son los lavandines en su mayoría, y trabajamos también plantas angustifolia. Luego nos consultamos, nos preguntamos según el proyecto donde lo vayamos a hacer o la parcela, si es una pequeña parcela o un terreno escarpado. Y también puede ser en terreno plano o en una gran parcela. Por último, vemos en qué época lo hacemos, si lo hacemos a secano o con sistema de riego. Nosotros decimos secano cuando intentamos utilizar posiblemente lo mínimo en agua, ¿sí? Puede ser también con sistema de riego, pero ya no es tan... no haría falta si uno lo trabaja bien en secano, ¿no? Cuando nosotros comenzamos en el 2016, comenzamos haciendo macetas. No es un método muy complejo, es solamente la preparación del sustrato y las macetas, la producción de esqueje o semilla y la colocación de lo mismo en macetas, ¿sí? Al ser el lavandín un híbrido, nosotros no lo podemos desarrollar por semilla, lo tenemos que hacer por esqueje, donde vemos acá en la foto. ¿Se ve bien? Sí, sí. Perfecto. O por semilla en macetas o plug, ¿sí? Son plugs que se pueden encontrar en cualquier vivero. Nosotros, cuando producimos en maceta y lo llevamos a campo, lo positivo de cuando nosotros hacemos maceta es que una vez llevado a campo no necesita tanta humedad como, después les voy a explicar, a producción a raíz desnuda. Otra de las cosas positivas de producir en maceta es cuando lo llevamos a campo tenemos un menor porcentaje de pérdida, que eso varía muchísimo también cuando lo llevamos con plantas a raíz desnuda. Lo negativo de todo esto, de producir en macetas en todos estos años que venimos trabajando, nos hemos dado cuenta que la logística de mover grandes cantidades de macetas se hace muy pesado. Otra de las cosas muy negativas son los costos de producción cuando nosotros trabajamos en maceta, y el mantenimiento de malezas, ¿sí? Ahí vemos en la foto, cuando nosotros estamos produciendo las estacas, eso lo sabemos hacer en finales de julio, agosto, máximo los primeros días de septiembre. En la segunda foto vemos ya nuestro invernáculo, colocando macetas y llenando con los mismos esquejes que ven en la foto. Y en la tercera ya en producción, todo el vivero completo, brotando, ya no listo para llevar a campo, pero sí ya bastante avanzado. Hace unos 2 años aproximadamente ya venimos produciendo plantas a raíz desnuda. A raíz desnuda es el método utilizado principalmente para producción extensiva a gran escala. Ahí vemos 2 fotos. En la primera foto se ve una planta a raíz desnuda de la variedad Mont Blanc. Tiene un desarrollo espectacular. En la segunda foto vemos a Lucas, uno de los chicos que trabaja con nosotros acá en el proyecto, con plantas a raíz desnuda. Eso sería un lavandina brialis. La verdad que tiene un gran porte para llevar a campo, pero los costos de producción son muy positivos. La logística, el mantenimiento del almacio, ya después les voy a mostrar cómo se arma el almacio para que no tengamos que estar haciendo un mantenimiento de malezas. Y lo positivo de esta técnica es por último, ¿no?, el mayor desarrollo radicular, tanto que en un almacio no tiene un límite de desarrollo la raíz, porque no tiene, digamos, lo que sería la maceta, ¿no? Entonces se puede desarrollar mucho más rápido. La preparación del suelo y el encofrado el primer paso. La producción de esqueje o semillas, como le había explicado antes, y
la colocación de lo mismo, desenraizar, son los últimos 2 pasos. Lo negativo de esta técnica para desarrollar plantas raíz desnuda es el mayor porcentaje de pérdida cuando lo llevamos a campo, ¿sí? Y también otro aspecto negativo son los periodos cortos para plantar a campo a secano. Lo primero que hacemos nosotros para producir a raíz desnuda es la preparación del suelo. Ahí son almácigos de aproximadamente 30 metros de largo por 90 centímetros de ancho. Una vez trabajado, encoframos, colocamos las mangueras de riego y por último le colocamos el nylon, donde después ya empezamos a colocar lo que serían los esquejes. ¿Se observa el video bien, Cristian? Sí, perfecto, Ramiro. Bueno, ahí en el video ya estaría armado con el sistema de aspersión colocado y ya con los esquejes prontos para colocar. En el caso de plantas hechas por semilla, en este caso angustifolia, no colocamos el nylon y ya las colocamos directamente en el almácigo. Esas son plantas aproximadamente de 1 mes ya en el almácigo. Entonces tenemos los almácigos en producción, aproximadamente tienen unos 7 meses, listos para llevar a campo. Una vez que las plantas están listas para llevar a campo, tenemos otro proceso que es desenraizar los mismos almácigos para que quede perfectamente liberada la raíz. Tenemos una desenraizadora mecánica donde ya desenraizando las plantas para llevar a campo. Funcionaría como una zaranda donde afloja la tierra y va liberando las plantas. De esa forma ya podríamos avanzar con lo que sería la plantación en campo. Dentro de esas 2 formas, o sea, produciendo plantas en maceta o a raíz desnuda, una de las formas comúnmente para hacer es la plantación manual. Plantadora manual para pequeñas extensiones se puede utilizar tanto en plantines en maceta como a raíz desnuda. Primero hacemos todo un marco de plantación, preparamos la tierra, hacemos el hoyo y ya estaría en condiciones para empezar a plantar. El marco de plantación en lavandines es de 200 centímetros de ancho por cada 75 entre plantas. ¿Sí? En la banda angustifolia es el mismo ancho entre hileras, solamente que las colocamos más cerca por ser una planta de menor porte. Las colocamos cada 60 centímetros entre plantas. Lo positivo de plantar de esta forma manual, ¿sí?, es que el mantenimiento es básico, con una esmalzadora, una cortadora de pasto se puede mantener, no se necesita maquinaria específica y no es agresivo en la forma de que nosotros vamos haciendo un hoyo por cada planta y no tenemos que estar haciendo un tratamiento de labranza en el suelo por la erosión. Lo negativo de plantar manualmente es que en comparación a raíz desnuda y una plantadora mecánica es lento. Se pueden plantar 1200 plantas aproximadamente en un día con un equipo de 3 o 4 personas y es un trabajo bastante, no tan pesado, pero
tiene su desgaste. Nosotros hace 2 años, cuando comenzamos a trabajar con plantas a red desnuda, adquirimos una plantadora mecánica adaptada para lavanda, que se utiliza más para plantaciones extensivas como utilizan en Europa. Ahí se ve la plantadora, los chicos, después la vamos a ver en funcionamiento. El marco de plantación de lavandín es de 180 centímetros de ancho, y entre planta cada una las plantamos a cada 60 los lavandines, en razón de 9.000 plantas por hectárea. Y en lavandas angustifolias de 180 centímetros, también el mismo marco, solamente que las colocamos, ajustamos la plantadora para que las plante a cada 50 centímetros, en una razón de 11.000 plantas por hectárea. Plantando de esta forma mecánica, podemos llegar en un día a plantar unas 20.000 plantas, aproximadamente 2 hectáreas y un poquito más. Así que eso sería muy positivo de las 1.200 plantas que estábamos hablando con una plantadora manual. Aumentamos muchísimo el plantío por día. Otra de las cosas positivas es el bajo costo de mantenimiento de la plantadora, estoy hablando, no del campo. Y es cómodo y sin grandes esfuerzos en comparación de la plantadora manual. Lo negativo de esta técnica es que uno, cuando trabaja ese suelo, hace todo un trabajo de labranza en el campo, se tiene que hacer mecánico o químico, ¿sí? Otra de las cosas negativas es el soporte de agua en época de bajas precipitaciones. Al trabajar extensivo, principalmente se utiliza el método a secano, ¿sí? Entonces tenemos que darle una ayuda de agua en épocas de bajas precipitaciones. Otra de las cosas negativas, creo que es la que más nos preocupa por ahí, es el mayor porcentaje de pérdida. Con la técnica anterior de un plantado manual, nosotros no superamos el 1% de pérdidas, y acá va en torno al 5 al 10% de pérdidas cuando la llevamos a campo. El segundo paso, en general, lo que nosotros vemos es cómo es el terreno y cómo lo vamos a trabajar. Si son terrenos grandes o escarpados, pequeños, etc. En este caso, en una pequeña parcela, nosotros trabajamos haciendo hoyo, ¿sí? En la preparación del suelo, ya que el acceso se dificulta para poder hacerlo con plantadora mecánica y el terreno no es apto para trabajos mecanizados. ¿Sí? Ahí vemos una parcela de lo que sería trabajando con hoyo. Se hace un marco de plantación, se prepara y luego se planta. En esta técnica, lo positivo, le puedo decir que el desarrollo radicular de la planta es mucho más rápido que plantando a raíz desnuda con una labranza de suelo convencional. Y la retención de humedad. En lo negativo, el costo, los costos son muy elevados y es lento para trabajar un suelo, ¿sí? En terreno plano, en grandes parcelas, lo que nosotros hacemos es trabajar o subsolar a 50 centímetros de profundidad, que sería una labranza primaria, como ven en la foto. Luego nosotros trabajamos con una rastra de discos a 25 centímetros de profundidad para que la plantadora mecánica pueda funcionar perfectamente en condiciones. Por último, para romper los cascotes, rastra de dientes. Lo positivo de esta técnica para trabajar el suelo es el menor costo y la rapidez en la preparación. Nosotros estamos en torno a 1 hectárea por día en estos 3 pasos que tenemos para hacer el suelo. Lo negativo es la erosión. Siempre la erosión en trabajo de esta forma es elevada. Una vez terminado la preparación del suelo, lo que hacemos es plantar mecánicamente. En nuestro proyecto significó un antes y un después haber querido esta plantadora.
se puede ajustar a diferentes tipos de medidas, desde el 1,50 m de ancho hasta los 2 metros. En ese caso nosotros estamos plantando a 2 metros de ancho. Y se puede regular desde los 30 centímetros hasta los 80 centímetros entre plantas. Según la velocidad del tractor, eso se puede ajustar. En ese caso, estamos plantando lavandina en una parcela acá en Atopampa, aproximadamente 1 hectárea. Lo positivo de esta técnica para plantar es, bueno, como le había comentado, la rapidez, el bajo costo y es cómodo sin grandes esfuerzos. Lo negativo es el mantenimiento mecánico, químico que después le tenemos que hacer a la parcela, ¿sí? El soporte de agua en época de bajas precipitaciones y el mayor porcentaje de pérdidas que ya se lo había mencionado. Esta es una parcela que nosotros hicimos también acá en un lote nuestro en Atopampa, donde hicimos la combinación de una plantadora manual con plantas a raíz desnuda, con un trabajo de suelo por hoyo. Planta por planta, un hoyo. En este tercer paso, lo que nosotros analizamos cuándo lo vamos a plantar, ¿sí? En este caso, si es a secano, tenemos que tener en cuenta bien las precipitaciones de la zona de los últimos 3 años. Ahí tenemos un cuadro donde muestra los meses del año y los últimos 3 años, donde observamos que la preparación del suelo, lo ideal sería hacerlo desde febrero hasta mediados de marzo, donde vemos una gran precipitaciones para poder acumular las lluvias de esos meses. Lo que sería desde mediados de marzo hasta finales de mayo, ya podríamos plantar a campo aprovechando las últimas precipitaciones. Después tenemos una pequeña ventana en agosto, septiembre y octubre, pero la verdad que en esta zona no es muy recomendable, ya que en los últimos años no tenemos grandes cantidades de lluvia. Es importante la preparación del suelo con anticipación para poder aprovechar la lluvia en cada época del año. Positivo de esto son los costos. Nosotros no tenemos que andar regando o dándole un soporte de arriba a las plantas. Lo negativo es, bueno, cuando está muy seco y se planta en una época que no tuvimos lluvia, el soporte de agua en bajas precipitaciones y el mayor porcentaje de pérdidas. Por último, si lo hacemos con sistema de riego, las plantaciones con sistema de riego se pueden realizar en cualquier época del año, excepto en época de floración, ¿sí? Lo que sería en lavandas desde finales de octubre, noviembre y diciembre, y en lavandines noviembre, diciembre y enero. El resto del año nosotros hemos hecho pruebas y nunca hemos tenido ningún tipo de problema con sistema de riego, ¿no? A la derecha vemos una foto ya terminada también de una parcela que hicimos acá en Calamuchita. Lo positivo de esta técnica, como le explicaba, es que tenemos un mayor rango de tiempo para la plantación, que podríamos llegar a hacerlo desde marzo hasta finales de septiembre aproximadamente. El mayor desarrollo a corto plazo es otra de las partes positivas, lo que sería que nosotros podríamos ya al tercer año tener una planta adulta y en producción, a por lo menos un 80%. Lo negativo obviamente es el costo y la planta adulta no necesita, o sea que a partir del 5º año una planta adulta no necesita riego. Acá tenemos 3 fotos, lo que sería cuando se preparó y se plantó el 20 de octubre. La segunda foto sería del 20 de diciembre, ya prácticamente lavandina en producción, en floración, perdón.
y ya después de la cosecha, el 20 de marzo, la diferencia es notoria de las plantas en crecimiento. Así que sería eso, Cristian. Qué bueno, impresionante, Ramírez, esa presentación. Nos dejaste impresionados. Y los paisajes de fondo, ¿no? No, el trabajo impecable. Seguramente tenés 1000 anécdotas, pero la verdad que felicitaciones. Sí, en realidad lo que quise hacer es resumir un poquito los 6 años, ¿sí? Pero bueno, no fue fácil al principio, no sabíamos nada prácticamente y bueno, poquito a poco fuimos mejorando, ¿no? Buenísimo. Está silenciada, Jimé, no sé si... No, estoy Ahí está. asombrada. Silenciada y asombrada. Qué bueno. No, me encanta y me encanta que se vengan con todo y que sea joven. Yo no soy tan grande, pero verlo a él con todas las pilas me parece genial para el futuro de la lavanda en la Argentina, ¿no? Que esto crezca y que vengan jóvenes con mucha pila. Ahí te pregunta María Ángeles, ¿cuál es tu objetivo? En realidad el objetivo nuestro, no es el mío, sino del proyecto familiar, es la producción de aceite esencial para darle un valor agregado y hacer el ciclo completo, ¿no? Producción de plantines, llevar a campo, cosechar, destilar y darle ese valor agregado. Puede ser cosmética, turismo, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, seguimos. Hay pregunta ¿Cuál es la plantación actual? Ramiro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, de las plantas más adultas que tenés, de lavandín y de lavanda, ¿hasta qué rendimiento te dio? Todavía no pudiste tomar ningún rendimiento por superficie. Sí, el rendimiento por planta nos está dando aproximadamente 10 milímetros de aceite esencial. Plantas adultas de 6 años, ¿no? En lavanda mustifolia todavía esos rendimientos no lo tenemos. Hace 2 años que adquirimos nuestras primeras plantas. Pero en lavandín en torno a eso. Nosotros tenemos un objetivo de llegar a unas 100 kilogramos de aceite esencial por hectárea aproximadamente de un lavandín super. Gracias. Ramiro, ahí preguntan, ¿cuál es la plantación actual? Cantidad de plantas. Nosotros llevamos producido aproximadamente unas 80.000 plantas desde que arrancamos, de las cuales producimos 60.000 el último año. Entonces, en plantación aproximadamente debemos tener con plantaciones de terceros que le hicimos nosotros y se lo vamos a administrar en un futuro, unas 4 hectáreas aproximadamente, con un objetivo de a futuro poder plantar al año 10 hectáreas, a razón de 100.000 plantas por 10 hectáreas. Buenísimo. Bueno, si le dejamos, ahí está. Sí. Dale, Ahí, seguimos, pregunta Jimé, Pamela. entonces. Última pregunta sobre la plantadora. Si la diseñaron ustedes. Sí, en realidad la plantadora nosotros la veníamos siguiendo hace algunos años, íbamos a importar una de Turquía, estábamos atrás de eso para poder hacerlo más efectivo al trasplante a raíz desnuda. Un colega de acá de la zona de Yacanto me dijo, cuando le mostraba la idea, me dijo, mira, yo conozco esta plantadora en este lugar, así que la conseguimos acá en Córdoba, en Montecristo, y la adaptamos para lavanda. ¿Están comercializando plantines? En este momento
Sí, vendemos solamente para proyectos en la zona, pero no nos dedicamos a vender plantines. Y si hay alguna organización para vender flores. Que yo conozca, no. Bueno, Bueno, ahora vamos a pasar gracias, a nuestros... Ramiro. Sí, gracias, buenísimo. Gracias a Ramiro, todos. te felicito. Gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a una parte más técnica aún, con nuestro profesor acá presente, Cristian Moya, y que también es productor, así que siempre es muy interesante el mix que hace. Pero estaba haciendo toda la presentación y estaba muteada, no puedo creer. Se te cortó el último pedacito, sí. Bueno, con ustedes, Cristian Moya. No, bueno, muchas gracias. Bueno, somos productores de la banda también, como dijo Jime. Nos dedicamos a la química, como Miguel, seguramente que muchos más. Y bueno, vamos a tocar temitas más técnicos que tal vez no sean tan interesantes, ¿no? Como ver una plantación de lavanda que tanto nos gusta, pero bueno, son cosas que hacen a la formación, a lo que tenemos que saber y bueno, y al métier, ¿no? de cada uno. Entonces, vamos a hablar de una de las técnicas más importantes en lo que es el análisis de aceites esenciales. Es una técnica que la utilizamos para identificar, para caracterizar, también bueno, para ver el grado de pureza, para comparar, para hacer mil cosas. La técnica esta que se denomina cromatografía gaseosa, ¿no? Si vemos decime si se está viendo bien, así yo me quedo tranquilo. Sí, ponelo en modo presentación, que está chiquito. Dale, pero se ve, el arma tiene otras cositas también. Si se ve, todo lo vamos a ir hablando. Mira, no se ve. Entonces, si arrancamos con qué es lo que es una cromatografía, entonces una de las técnicas más usadas para separar distintos componentes de una mezcla, para su posterior estudio. Esta técnica cromatográfica se descubrió por azar en extractos vegetales que quedaron en una hoja de papel, y que luego por movimiento de un líquido se mojó esa hoja y observaron de que se empezaban a ver manchas en esa hoja. Entonces se empezó a tomar esta técnica como una técnica para separar una mezcla, primero analíticamente y después también en forma preparativa y hasta industrial. Se utilizan técnicas cromatográficas para purificación de proteínas, por ejemplo. Entonces, si nosotros ponemos una gotita de un extracto vegetal adecuado en una tira de papel y le ponemos un solvente adecuado que por capilaridad suba, vamos a ver que van a aparecer distintas manchas de ese extracto, y esas manchas muchas veces son coloreadas o se pueden colorear utilizando distintas técnicas, y por eso viene el nombre de cromatografía, ¿sí? De color. Entonces, en base a esto, nacen millones de técnicas más precisas, específicas, para lo que es el análisis y la separación de mezclas, ¿no? Entonces, esto está claro. Así nace lo que es la cromatografía. Ponemos una mezcla de sustancias y después en un soporte, que ese soporte se va a llamar fase estacionaria, y después tenemos un solvente o un líquido o un fluido, que es la fase móvil, que se empieza a mover a través de esa fase estacionaria, y lo que se logra es separar
los componentes de esa mezcla. De aquí, o sea, con ese concepto, nace también la cromatografía gaseosa. La cromatografía gaseosa es una técnica de separación, como veíamos, como son todas las cromatografías, que nos permite determinar diferentes componentes de una muestra compleja formada por compuestos volátiles. Entonces, esta técnica fue desarrollada para compuestos volátiles. Dentro de estos compuestos volátiles tenemos los aceites esenciales. Por eso siempre hablamos, nosotros en el tema de aceites esenciales, de esencias, de perfumes, hablamos de cromatografía gaseosa. Entonces, para separar una mezcla, en este caso, vamos a ver ya un videíto, tenemos una fase estacionaria, que es un capilar largo, que está embebido en polímeros, que tiene ahí absorbidos polímeros, y sería como el papel que veíamos anteriormente. Este papel, si nosotros lo alargamos muchísimo y ponemos un polímero adecuado y lo transformamos en un canito, en un capilar, estamos teniendo esa fase estacionaria. Y después, el solvente, digamos en este caso, o el fluido, va a ser un gas que se va a mover a través de esa fase estacionaria, va a arrastrar la muestra que nosotros pongamos y se va a empezar a separar por ese efecto de absorción o de partición que va a tener esa fase estacionaria, y va a ocurrir lo mismo que acá, nada más que adentro de ese capilar, de ese tubo largo. Entonces, si vemos, acá rápidamente, si vemos ¿Cómo funciona un cromatógrafo gaseoso? Vamos a comenzar viendo en detalle cuáles son las partes más importantes de un cromatógrafo gaseoso. El puerto de inyección, o inlet, es el sitio en donde la muestra ingresa al sistema, introduciendo una jeringa a través de un sello llamado septum. El horno es el lugar en donde se inicia la columna cromatográfica. Las columnas suelen tener un largo que varía según la aplicación, siendo las más comunes las de 30 metros, y el diámetro de la columna suele ser menor a medio milímetro. Lo que distingue a una columna de otra es la fase estacionaria, que es el polímero que recubre sus paredes internas. Esta fase va a ser la encargada de interactuar con las sustancias que componen nuestra muestra. Finalmente, el detector es el último lugar del equipo, al que cada analito llegará una vez separado del resto de los componentes para ser detectado. Para que una sustancia pueda ser analizada en un GC, debe ser lo suficientemente volátil como para poder ser evaporada en el puerto de inyección. En general, los puntos de ebullición de todos los componentes de la muestra serán menores a los 300 grados Celsius. Además, no debe descomponerse por el calentamiento, por lo que no podríamos introducir en un GC una mezcla de azúcares, por ejemplo. Un gas carrier o portador se encarga de transportar la muestra a través de la columna, desde el inlet hacia el detector. Una cañería lleva a este gas carrier desde el cilindro hasta la entrada del GC y generalmente se utiliza como carrier, helio, nitrógeno o hidrógeno. La presión de trabajo de un GC está normalmente entre 5 y 25 psi o libras por pulgada cuadrada. Volvamos a nuestro cromatógrafo y vamos a verlo funcionar. Mediante una microjeringa vamos a inyectarle un microlitro de una muestra de solvente, en este caso, alcohol etílico absoluto. Pero este alcohol etílico va a tener contaminantes. De hecho, vamos a usar nuestro cromatógrafo para ver cuál es la pureza de nuestro alcohol, cuáles son las concentraciones de los contaminantes. Cuando ese microlitro de alcohol llegue al puerto de inyección, se va a evaporar completamente en una fracción de segundo, dado que en esa zona del equipo la temperatura será unos 200 grados Celsius. Ese vapor de alcohol, que en realidad va a contener una mezcla de alcohol con sus contaminantes, va a ir avanzando por la columna.
y mediante distintos mecanismos de interacción con la fase de la columna, cada uno de los componentes va a ir llegando al detector a distinto tiempo, ya que cada especie química tiene una polaridad y un punto de ebullición específicos. Además, el equipo va a ir controlando la temperatura del horno, es decir, la temperatura de la columna, comenzando por temperaturas más bajas, por ejemplo, 50 grados Celsius, hasta temperaturas mayores, digamos unos 200 grados Celsius. La velocidad de calentamiento, conocida como rampa de temperaturas, también es controlada por el equipo. Como resultado, el detector va a registrar un aumento de la señal cada vez que detecte a una sustancia. Un software se encargará de controlar al cromatógrafo, pero además registrará la señal producida por el detector en todo momento. El registro de la señal durante el análisis, en el que en el eje X se representa al tiempo transcurrido y en el eje Y a la abundancia de las señales, se llama cromatograma. El cromatograma es simplemente una gráfica con picos en forma de montañas, en los que cada uno de esos picos corresponde a cada sustancia que fue llegando al detector. En general, los picos que salgan primero van a ser los de las sustancias más volátiles y los últimos los de las sustancias más pesadas o las que por alguna razón fueron más retenidas por la columna. Por otra parte, mientras mayor sea la altura y el área de cada pico, mayor va a ser la concentración de ese analito en la muestra. Junto con el cromatograma tendremos el reporte cromatográfico, que nos dará las concentraciones de cada analito en la muestra, y en este caso nos dirá qué tan puro era nuestro etanol y cuál es el porcentaje de cada contaminante. Bueno, ahí veíamos entonces el proceso, lo que es una cromatografía, ¿no? Opa. Ahí salimos, volvemos. Entonces lo que buscamos con una cromatografía gaseosa es esto, ¿no? Es un registro donde nos muestra dos cosas. ¿Cuántos componentes tenemos? Que van a salir, como decía, en distintos lugares, depende la temperatura y el tamaño de las moléculas, y después esa señal que nos va a decir también qué cantidad de ese componente había en la mezcla. Entonces, este es un cromatograma de una lavanda angustifolia. Acá vamos a ir viendo algunos. Vamos a tratar de tener los conceptos básicos para poder leer un cromatograma y bueno, y vamos a hablar de algunas de las variedades con las que nosotros estamos trabajando, las que se ven en el país, siempre basándonos en el trabajo de Miguel, que él ha hecho, ¿no? en el INTA ya hace varios años con reconocimiento de lavandas que hay en el país. Así que bueno, Miguel, después cuando lo que quieras aportar, pero acá vemos, principalmente vemos cuando tratamos de leer lavandas, vamos a ver principalmente dos picos y nos vamos a centrar en tratar de identificar estas variedades de lavanda manejándonos con 4 componentes principales, que va a ser el eucaliptol, que también se llama cineol. Entonces, cuando vean en algún cromatograma o en algún registro, como se mostraba recién en el video, el componente denominado eucaliptol, que es parte del aceite esencial de lavanda, también se denomina cineol, 1,8-cineol. Después vamos a tener como componentes importantes, vamos a tener el alcanfor, vamos a tener el linalol y el acetato de linalilo. Entonces acá vemos el linalol en el punto 27 y el acetato de linalilo en el punto 28. Vemos que alcanfor hay poquito y
cineol, el eucaliptol, en esta zona también hay poquito. Entonces, esto estaría mostrando una lavanda angustifolia de bastante buena calidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca en este tipo de lavandas, siempre hablando de, uno siempre va a buscar o va a hablar de lo que es angustifolia, los lavandines super, que tienen mayor concentración de ésteres, que serían vistos principalmente como acetato de linalilo, sería un éster, ¿no? Entonces, cuanto más ésteres tiene, lo que está demostrado científicamente, incluso hay medicamentos que utilizan en Alemania pastillas de aceite esencial de lavanda angustifolia para tratar determinados tipos o sea, usados como ansiolíticos. Entonces ya tiene un efecto demostrado como tranquilizante y calmante, ¿no? Y es por esta combinación y el contenido principalmente de ésteres, que el principal que tiene la lavanda es el acetato de linalilo. Y también por cuestiones de calidad odorífera. Buscamos estos ésteres, tanto este como muchos ésteres más, como el acetato de lavandulilo, como acetato de geranilo, como el acetato de axilo, que le dan un aroma frutado. Entonces, por calidad odorífera, también se busca un alto contenido en ésteres, ¿no? Y también por esa misma calidad odorífera, o por ese efecto que uno busca tranquilizante, busca tener menos alcanfor y cineol. Pero esto no significa que estos compuestos no tengan una propiedad aromaterapéutica, sino que también se utilizan mucho como productos tópicos, como expectorante, o sea, tiene un efecto balsámico, cuando, por ejemplo, los lavandines empiezan a tener mayor concentración de alcanfor o de cineol. Y por supuesto después tenemos la lavanda latifolia, que ya la vamos a ver, que es la aspic, donde prácticamente no existe este pico, que es el acetato del linalilo, no existe, y tenemos unas concentraciones mucho más altas de alcanfor y de cineol, y son lavandas que se utilizan en aromaterapia, se utilizan muchísimo, pero no buscando ese efecto tranquilizante, sino buscando una rubefaciencia en piel o un efecto expectorante en el tracto respiratorio. Entonces, bueno, es también tener eso en cuenta para nosotros definir el uso que se le puede dar a una lavanda, ¿no? Porque muchas veces sabemos, nosotros que estamos en lavanda, ponemos lavanda y hacemos un listado de propiedades y sirve para todo. Y nosotros somos, o sea, ya que trabajamos en lavanda, los principales responsables para empezar a educar, a enseñar que no todas las lavandas son iguales. A ver, si salgo de esto, acá les muestro, a ver. Primero, muchas veces nos basamos en libros oficiales, en documentación oficial, o normas, ¿no? Donde están especificadas las características de cada aceite esencial para ser utilizado en uno u otro tipo, ¿no? Entonces, acá hablábamos de cineol, por ejemplo, que sería el eucaliptol. Acá estamos, esta es la farmacopea europea, y habla del aceite esencial de lavanda, que es la lavanda angustifolia, y da determinadas características que tiene que tener este aceite esencial. Por supuesto, si hablamos de farmacopea, es para uso medicinal, ¿no? Entonces, si yo quiero en Alemania, por ejemplo, fabricar unas pastillas de lavanda angustifolia con ese efecto tranquilizante, tengo que cumplir estos requisitos. Tengo que ver que el cineol no se me pase 2,5%, que el alcanfor no se me pase del 1,2%, el linalol se va a encontrar entre el 20 y el 45%, y el acetato de linalilo, que es el que veíamos, entre 25 y 47%. Y esto es requerimiento de farmacopea,
que son los libros oficiales que se utilizan para elaborar medicamentos, ¿no? Después, por ejemplo, está la Spike, que es la lavanda latifolia, o sería la Aspic medical, ¿sí? Esto también confunde porque muchas veces también hablamos de lavanda spica, y la lavanda spica prácticamente no existe porque es una denominación que tenían todas las lavandas al inicio, y después se separaron en latifolia y angustifolia. Y la latifolia es la que se denomina Spike o Aspic medical, ¿no? Y acá vamos a ver que las características son muy, muy diferentes. Acá dice de que el cineol, el eucaliptol, entre el 16 y el 39%, o sea, es totalmente diferente a lo que es la otra lavanda, y el camfor entre el 8 y el 16%. Después tiene un gran contenido de linalol, y como hablábamos, prácticamente nada de acetato de linalilo, 1,6%. Entonces ya con estos parámetros, midiendo, o sea, teniendo el cromatograma del aceite esencial que nosotros producimos, lo mandamos a analizar, y ya esto nos puede dar una idea. Por supuesto que hay muchas otras cosas más para hilar un poquito más fino. Quiero ser general en esto y que se den algunas cuestiones de fácil entendimiento, ¿no? Y nos puedan servir, pero en definitiva es lo que en uno se basa. Después ya Miguel nos contará un poquito si él quiere, pero nos basamos en esto y después, bueno, en ver la planta, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, no sé, si tengo, no sé, alcanfor 8%, por ejemplo, pero es una planta que no me da semilla, y difícilmente sea un aspic, porque sabemos que son plantas, estas dos, la angustifolia y la latifolia, son plantas puras que dan semilla. Entonces hay otras características, aparte de estas químicas, que son más botánicas, de reconocimiento botánico, para identificar las especies, ¿no? Las variedades. Pero ya esto nos ayuda a tener una idea de dónde estamos parados. Entonces vemos, por ejemplo, esto es un lavandín super que se está produciendo en Córdoba, ¿no? Entonces vemos que el cineol, el eucaliptol, tiene un valor medio, el linalol llega hasta 29, después tenemos alcanfor, también 5,7, bastante menos que la latifolia, ¿no? Porque en definitiva los lavandines tienen genética de las dos, y en función a lo que uno quiera o busque en esos lavandines, es cuando se corre hacia un lado o hacia el otro, y de ahí las variedades, ¿no? Así aparece el super, el grosso, el abrialis y el lavandín argentina, como definieron Miguel Juárez y el Lechosa, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, un acetato de linalilo con un valor de 32. Esto lo definimos como el éster principal, que es bastante alto, y bueno, y además tiene otros acetatos que generan un aroma, ese aroma a frutas, que por lo menos en perfumería es lo que principalmente se busca. Después hay otras cuestiones, como el betocimeno, que yo me puedo arrimar a ver si es un lavandín super o un lavandín abrialis, que bueno, que hay que estudiar bien este tipo de cromatogramas, junto a si podemos ver la parte botánica de las plantas para tratar de identificar la variedad que tenemos. Después, por ejemplo, este es otro análisis. Acá ya vemos que el acetato de linalilo ronda los 26, por ejemplo, el acetato de linalilo. Después tenemos una alta concentración de linalol, eucaliptol ya tenemos bastante. Este es un error, acá dice lavandulol, pero es el alcanfor. Y llegamos a valores de alcanfor de aproximadamente 10, ya son bastante más altos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos, ¿no?, de bibliografía, también como decía, de Miguel, esto se identificaría como un lavandín abrialis. Después,
por ejemplo, lo que está entrando, acá tenemos lo que está entrando en el país. Esta sería, acá se compra como lavanda Mont Blanc. Si vemos, tenemos un contenido de cineol, de eucaliptol, linalol, tenemos bastante de linalol. Después, el alcanfor es bajo, o sea que estamos en presencia de una angustifolia. Y después acá vamos a ver que el acetato de linalilo es 19,5. Si yo quisiese hacer en Alemania, como les decía, el medicamento con lavanda angustifolia para utilizar como ansiolítico, este aceite no lo podría usar, porque Farmacopea me decía que tiene que partir de 25 de acetato de linalilo. Pero sí estoy en presencia, o sea, acá no cumplo requerimiento de Farmacopea, pero sí estoy en presencia de una angustifolia, que era, ahí se me fue, que era esta, ¿no? 19,55. Esta es una lavanda angustifolia que está entrando en el país con estos componentes, con estos valores, y se vende como lavanda Mont Blanc. Después tenemos por ejemplo, es lo que está entrando en el país como lavandín grosso. Si vemos, ya tenemos más cineol, llegamos hasta 7,19, linalol intermedio, 22,73, alcanfor, bastante alcanfor, el lavandín grosso tiene ese aroma balsámico, característico del alcanfor, y después tenemos 22 de acetato de linalilo. O sea, tenemos una buena proporción, menor que la que veíamos recién del súper, pero tenemos una buena cantidad acá. Yo he visto cromatogramas de lavandines grosos que se producen acá en el país, y este valor es mucho más alto, o sea, mejor calidad. Este es el que está entrando importado de Francia, y bueno, tenemos valores por lo menos este éster, similar a lo que es una angustifolia, pero la diferencia está acá. La angustifolia prácticamente no tiene alcanfor, y acá tenemos valores mucho más altos. Después, por ejemplo, acá vemos, esta es una lavanda latifolia. Esta es producida también en Córdoba, en Calmayo, y van a ver que, miren la cantidad de alcanfor que tiene, 22,49, o sea, si uno huele esas flores, huele prácticamente alcanfor, y tenemos estos valores de acetato de linalilo, o sea, prácticamente nada. Decía Farmacopea que para que sea usada en aromaterapia, en medicina, como lavanda Spike o Aspen Medical, el límite superior del acetato de linalilo tiene que ser 1,6, ¿no? Entonces, acá lo estamos cumpliendo, 0,65. Entonces, si este valor te da 5, te da 6, te da 8, por ejemplo, este valor, entonces seguramente no es una Aspen Medical. Estamos trabajando con un lavandín, como un primer indicio. Después, si a esa planta le buscamos si tiene semilla, bueno, puede ser que sea una latifolia, pero seguramente que si te da valores entre 5 y 8, no es una Aspen Medical, sino sería un lavandín argentino, como decía Perla, que tiene en sus producciones, ¿no? Que es el que mayor está difundido, ¿no? en el país, ¿no? Y fue identificado y determinado por Miguel, porque se parecía mucho más a una latifolia
que a una angustifolia, ¿no? Que es un lavandín súper grosso, pero no llega a ser un Aspic Medical porque tiene mucho acetato de linalilo para que sea Aspic Medical, y por supuesto no se reproduce por semilla. Esos son más o menos los valores que podemos ver. Hay que analizar, si bien nosotros tenemos estos picos, lo que tenemos que nosotros pedir es el reporte, porque el reporte sale a partir de un software, como decía el videíto, que se genera a partir de dos formas, o utilizando un estándar, que yo tengo que poner acetato de linalilo puro, linalol puro, alcanfor puro. Entonces yo determino el RF, que se llama, que es el frente de corrida, que es la distancia que tiene que recorrer esa muestra antes de salir. Entonces, si yo sé que a tal RF sale el acetato de linalilo, busco esa distancia y estoy en presencia del pico de acetato de linalilo. Y la otra forma, para equipos mucho más complejos, es que estos picos, cuando van saliendo del detector, entran en otro equipo que se llama espectrómetro de masa, que rompen esas moléculas, las destruyen y generan otro registro más, mucho más complejo. Eso es parte del trabajo de los químicos, mucho más complejo, donde con ese registro puedo determinar la estructura química de este pico. Se hace o manualmente por estudio de ese registro, o ya hay software que tienen ya los parámetros específicos de millones de componentes, y por comparación de esos piquitos nos dice en presencia de qué componentes estamos. Pero nosotros lo que vamos a tratar de ver en el reporte son estos valores que ya van a estar por lo menos en los picos principales. Acá hay un error, les repito, voy a sacar porque le pusieron, era el Canfor. Entonces vamos a buscar estos reportes donde nos dicen los principales componentes, los principales picos. Y para tratar de trabajar con lavandas, serían eso que mencionamos, principalmente el cineol, el linalol, el alcanfor y el acetato de linalilo, para tener una idea en presencia de qué variedad estamos. Por supuesto, como decía, después ver el tema de las cuestiones botánicas, y así, bueno, poder tener la identificación de la esencia que querramos. ¿Se entendió más o menos? O sea, sé que estamos con grandes químicos como Miguel, pero por ahí uno bueno, trata de hablar con todos, ¿no? Porque la química por ahí se complejiza un poco, pero yo creo que es más el miedo que le tenemos a la química de lo que en definitiva después se puede llegar a entender, ¿no? No sé, Miguel, si querés aportar algo. No, la verdad que dijiste todo lo principal que hay que tener en cuenta. Bueno, lo que hay que aclarar es que hay normas IRAN al respecto de lavanda, de lavandín, de lavandín argentino y despliego, y si no, hay normas ISO, porque bueno, ahora IRAN y ISO están adheridas, o sea, cuando no hay producción acá en Argentina de alguna de estas cosas, se toma en base a la ISO, y la ISO también clasifica el labrial y el super y el grosso. Los valores son más o menos lo que vos dijiste. Hay que siempre tomar en cuenta esos 4 componentes principales cuando uno tiene una esencia que no sabe qué es. Lo principal es hacer la cromatografía gaseosa y ver esos 4 componentes para dónde van. Por empezar, si uno sabe que no semilla, pregunta, y no se inició de semilla y la planta no semilla, sabe que no va a ser ni angustifolia ni latifolia. Va a ser un híbrido, que es el nombre del lavandín. O sea, lavandín ahora botánicamente se denomina lavanda angustifolia por lavanda latifolia. También antes se llamaba intermedia, se llamaba híbrida. Y dentro del lavandín hay varios tipos, como vos dijiste. El mejor
en base, siempre se clasifica el mejor o de mejor calidad, digamos, en base al contenido de ésteres. Es decir, dentro de los lavandines es mejor el súper, intermedio el grosso y algo menor el Abrialis, pero dentro de todo esto hay una gran cantidad de intermedios, digamos, que algunos se tiran más hacia la lavanda, como el súper, y otros tiran más hacia el espliego, como el Abrialis, digamos. Y después, en el país, se añade, que justamente Perla me llamó esta semana y me preguntó el origen. Bueno, yo lo que sé, cuando entré al INTA, yo entré al INTA en 1970 y ya hacía años que estaba la plantación de Guido Cariatore en Villa Regina, Río Negro. Según estadísticas, con ese tiempo la Secretaría de Agricultura llevaba estadísticas, figuraba como que tenía 40 hectáreas en producción de ese que se llamaba lavandín argentino, se llamó lavandín argentino, por eso la norma tiene ese nombre, porque no cumple ninguno de los requisitos de los otros 3 lavandines que hablamos acá, y que tiene la característica de tener algo de característica de lavandín y algo de característica de espliego. Es decir, que tiene intermedio alcanfor, intermedio cineol, muy bajo ésteres, como máximo 5 o 6, y algo más de linealol que las otras esencias. Entonces, la suma de los dos, olfativamente, se evaluaba como un espliego o lavandín con algunas características de pliego, algunas notas de pliego. Eso se fue a todo el país, ¿por qué? Porque, bueno, era la principal plantación, figuraba en norma argentina, se comercializaba y, bueno, y así la industria argentina lo fue usando durante muchísimo tiempo. Ahora, si uno quiere plantar y me pregunta iniciar ahora, yo iniciaría con otros lavandines de mejor calidad o de más alto ésteres, por lo menos. Pero bueno, ya hay muchísima gente que ya lo tiene y la está usando. Lo que es muy bueno el lavandín argentino, el rendimiento en flores. O sea, son plantas muy altas y de abundante cantidad de varas floridas. Si uno lo va a vender como flores, sigue siendo útil, digamos. No sé si quedó claro, alguno quiere alguna idea más, pero bueno. Gracias, Miguel Ángel. Vamos con nuestros invitados chilenos, que se nos vuela la hora. Las quiero presentar. Alejandra es de sus plantaciones en Vicuña. Hola. Hola. Ahí sí. Estoy. Así que bueno, después la pueden seguir. Alejandra, ¿querés contarnos? ¿Vos sabés? Parto así nomás. Sí. Oye, aquí ya estamos con la mascarilla, por favor. Así que, mira, mi mascarilla es violeta. Con esta mascarilla nosotros recibimos a nuestros huéspedes y clientes, porque, bueno, todavía aquí estamos con el tema del COVID, y no nos han dejado sacando la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados. Sin embargo, nosotros tenemos un lugar abierto, así que estamos miti, mitad sin mascarilla y mitad con esta cosa, el cubreboca. ¿Escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, nosotros sí estamos ubicados en la 4ª región, aquí en Chile. Estamos a la altura, si no me equivoco, de San Juan. Creo que aquí saliendo por la ruta del Valle del Elqui, saliendo por la cordillera, yo llego a San Juan. ¿Ya? A esa altura estamos. Por acá no se conoce mucho la lavanda. De hecho, la lavanda la ocupan harto para tema ornamental aquí en el norte. Es muy salino en este sector, tenemos harta playa, y el mapa se va haciendo más estrecho
Si bien es cierto, ya todo es estrecho en Chile, a esta altura del mapa se va poniendo un poquito más estrecho. Y no es tan cultivada la lavanda. Nosotros partimos el año 2018, nosotros trabajábamos en hotelería, Víctor y yo, trabajamos más de 20 años en una empresa que se llama Enjoy. Ustedes tienen un casino Enjoy en el Sheraton de Mendoza. Bueno, nosotros trabajamos en la misma empresa en Enjoy, acá en Chile. Trabajamos si bien es cierto, en los 7 casinos que tuvo a lo largo del país, entre Puerto Vara, Viña, Enjoy Santiago y todo, nos movimos ahí en el servicio al cliente, trabajando en hotelería, aprendiendo lo que era la experiencia del cliente. Y cuando llegamos aquí a Coquimbo, a la región de Coquimbo, nos encantó la zona porque tenemos a media hora, tenemos playa, y media hora tenemos cordillera o valle. Y decidimos quedarnos acá. Afortunadamente con las empresas ya no llegamos a acuerdos y nos fuimos de la empresa, o más bien dijeron que nos fuéramos de las empresas, después de 20 y tantos años. El tema es que teníamos los finiquitos y un par de meses antes habíamos conversado en qué hacer. ¿Qué hacer? Queremos que independizarnos, queremos hacer algo, hagamos un negocio, basta de trabajar para otros. Si somos tan capaces de trabajar para otros y hacerlo bien, porque teníamos muy buenas evaluaciones de desempeño, ¿cómo no lo vamos a poder hacer algo con algo nuestro? Y yo, en el hotel donde trabajé último, tenía un parque muy bonito, parque grande, eran 2,5 hectáreas de jardines, pasto, increíble, una cancha de golf, y las lavandas habían 2, y estaban al último, allá plantadas, lejos. Me pasé por alto a la paisajista y dije, esas 2 lavandas que están allá, quiero que las pongan en la puerta del hotel, porque la lavanda tiene buena onda, trae las abejitas, tiene el olor, son bonitas, dejémoslas en la puerta del hotel. La paisajista me odió. Y Víctor por al lado me decía, ¿qué hacemos? Hagamos algo, pongamos un negocio, vivimos en una parte central donde hay una ruta hacia la playa, pongamos algo acá. No me convencía mucho, pero un día mirando estas 2 lavandas, yo dije, en el sur de Chile, en Frutillar, hay una casa de té de lavanda, tenemos la experiencia de haber trabajado en alimentos y bebidas, tenemos la experiencia de haber trabajado tanto tiempo en hotel, la experiencia de crear experiencias para otros, ¿por qué no hacemos algo lindo? Están las lavandas, está el conocimiento que tenemos los dos, están las ganas de hacer algo. Y cuando llegué a la casa le dije, Víctor, ¿te tinca si compramos una casa esquina, chiquitita, plantamos lavanda por todos lados, la llenamos de lavanda y hacemos una tetería? Ahí del living de la casa que salga hacia afuera una cafetería, tetería. Me dijo, no, vamos a mirar el valle. Y partimos al Valle del Elqui, que está dentro de esa media hora entre la playa y el valle, yo le dije, máximo 30 kilómetros, por los colegios, por todo lo que implica moverse en la ciudad. Y llegamos acá hasta el kilómetro 28 de la ruta, vimos una parcela y decidimos plantar lavanda. Entonces todo lo que ganamos en las empresas, los finiquitos, prácticamente están todos acá, quedamos sin ni uno. Víctor tenía hace mucho tiempo la idea de construir en contenedores marítimos, así es que la casa, el negocio, las cabañas se construyeron en contenedores marítimos, y todo lo visualizábamos de color lavanda. Si vamos a hacer algo de lavanda, aquí hay un dicho que es con todo sino para qué. ¿Se entiende? Con todo sino para qué. Entonces se pintó de morado el negocio, se plantaron las lavandas. Víctor venía a trabajar, cuando salió de trabajar de la empresa, nos fuimos de vacaciones en familia y a la vuelta Víctor se puso pantalón de trabajo, botó seguridad y se vino a hacer hoyos. Y partió haciendo hoyos con chuzo y pala, pero el terreno es muy duro porque aquí hay mucha sequía. Aquí dependemos de un embalse que está más arriba y no cae mucha agua. Hoy día se pronosticaban 11 milímetros de agua y con suerte cayeron 0,5 anoche, pero así unas gotitas muy, muy leves. Hizo los hoyos con pala y chuzo, hizo los hoyos, se compró un ahollador, el ahollador se le iba para arriba, no podía bajarlo porque no le daba la fuerza para hacer el hoyo. Finalmente con un cango, no sé cómo se puede llamar allá, un cango, eso es para demoler cemento. Con eso, imagínate, quedaba con la cabeza y todo ahí, pero con eso hizo los hoyos y después iba sacando de la tierra. Finalmente lo logró, después contrató un par de personas, hizo los hoyos. Se plantaron 480 plantas,
claro, al lado de las cantidades de los que mencionaban los colegas, me da hasta vergüenza decirlo, 480 plantas, y las primeras que compramos fueron lavandas dentata. Y lo decidimos porque nosotros no íbamos a destilar, nosotros no tenemos los conocimientos todavía de la destilación, y de hecho hoy día me llegó mi primer destilador de 15 litros. Es así una cosita que la tengo ahí en el living, no sé cómo se conecta, no tengo idea. Pero decidimos la dentata porque florece 2 veces al año, porque se mantiene el paño verde y en rigor somos un negocio. Y tenemos que vivir, somos 6 en la casa, somos 6 personas. Una vez que se plantó, se abrió la cafetería, y la cafetería, dijimos, también tiene que ir en torno a la lavanda. Hicimos un estudio de mercado desde el centro de La Serena hasta el Valle del Elqui preguntando, ¿tienes lavanda? En los bazares, en los puestos de artesanía, ¿tienes lavanda? No, mira, tengo esto, y me pasaba unas ramitas, sí, esto tengo de lavanda. No había un trabajo un poco más profundo respecto a la lavanda. Así que dijimos, ahí está nuestro nicho. Así es que hicimos la cafetería, y la cafetería también quisimos darle el tema de lavanda. Tenemos hoy día pastelería hecha con lavanda, tenemos la cafetería, la mezclamos con lavanda, el té de lavanda se vende muy bien, melisa y lavanda, la melisa del toronjil, no sé cómo le llama allá, toronjil de la avena le dicen acá, o melisa. En la cafetería nosotros lo que hacemos es hacer un jarabe de lavanda, un sirup de lavanda, y le voy a dar tips porque no, el sirup de lavanda lo conseguimos con azúcar rubia, hacer un jarabe con azúcar rubia, canela, agua, la misma proporción del azúcar rubia. Si yo le pongo una taza de azúcar rubia, es lo mismo una taza de azúcar, sale una taza de agua. Y eso se hace hervir 3 veces, eso sí tiene que hervir 3 veces para que quede algo espeso y consistente. Y eso se lo agregamos al café, se lo agregamos tenemos una bebida fría que se llama burbujas de lavanda, que es lo mismo que uno hace con la granadina y el agua mineral, lo hacemos con el jarabe de lavanda y agua mineral. La limonada la mezclamos con lavanda. La pastelería nosotros la mandamos a hacer, nosotros no trabajamos en pastelería, no sabría hacer un pastel que me quede rico y que tenga la constancia de hacerlo toda la semana, entonces conseguimos con una pastelera de acá, que tiene una pastelería, conseguimos la torta de lavanda, y ella también se entusiasmó. Después sacaron, entre los dos, conversando y las pruebas y todo, sacamos la panqueque lavanda limón, y mañana estrenamos la morena lavanda. Es una torta de panqueque blanco, rellena con ganache de chocolate, con una crema de lavanda y cubierta también con chocolate. Entonces uno al partirla se va a ver blanco, negro y morado. Entonces esa es la morena lavanda que mañana, si Dios quiere, la estrenamos. Yo por mi parte aquí de forma casera y artesanal hago los muffins de lavanda, las galletas de lavanda, pero increíblemente la gente prueba, y tenemos también el decirles, si no han probado nada con lavanda, pidan 3 deseos. Independiente que se cumplan o no, pero pidan 3 deseos porque comer algo con lavanda no es tan habitual. Esa es la línea de negocio que es cafetería. Bueno, también tenemos las calugas de lavanda que nos hace otra emprendedora de acá de la zona, que tenía su página web, tenía sus calugas de chai, sus calugas de té matcha y todo. Y un día ella me llamó y me dijo, ¿quieres que te haga calugas de lavanda? O probemos, y le paso yo materia prima y ella las hace. Ah, eso me faltó. Como no sabemos qué son calugas. La dentata, listo. Son dulces de leche. ¿Sí? ¿Se entienden, no? Las calugas. Son como confites. Están cubiertas con, ¿cómo se llama? Con maicena, para que no se peguen. Son una mezcla de, ¿cómo se puede decir? No sabría decirlo de otra forma. Nosotros, si bien es cierto, plantamos lavanda dentata, que sabemos que es lo fundamental, con esa hacemos los saquitos, hacemos todo que se pueda oler.
Plantamos 300 plantas de lavanda angustifolia el año 2020, en plena pandemia, 2021, en plena pandemia, y de esas sacamos parte de la materia prima con la que se cocina, ¿ya? Y también tenemos una sociedad, una alianza con un productor de lavanda que está aquí en Serena, que ellos nos proveen de todo el resto de la lavanda que nosotros ocupamos. Ocupamos alrededor de entre 100 y 150 kilos de lavanda el año pasado. Este año volvimos a comprar la misma cantidad, entre 100 y 150 kilos de lavanda, con lo que hacemos todas las cosas que vendemos. No sé, pues mira, te muestro, por ejemplo, tenemos el té de melisa lavanda, que es la hierba con la misma lavanda. Está el té de lavanda, que lo ponemos con té negro, té de Ceilán, con las cositas de lavanda, con la flor deshidratada. La pimienta y la sal. La pimienta y la sal la vendemos en molinillo y también va la sal con la lavanda adentro. Entonces al momento de tirar el molinillo caen ambos sabores. Vendemos la lavanda culinaria, que es la misma angustifolia, pero sin palitos, limpia. Ahí estamos toda una tarde entre mirando tele y conversando, ahí sacando los palitos. Bueno, el medio desordenando un poco, que soy un poquito dispersa, pero tenemos la plantación, ¿cierto? 480 lavandas dentata, tenemos 300 lavandas que son las angustifolia, que para poder hacer los productos de lavanda, y compramos afuera. Y con el aceite esencial también nos aseguramos de comprar en una granja aromática que está en la 5ª región. Nosotros estamos en la 4ª región, en la 5ª región hay una granja aromática que tienen todos los lavandines que ustedes mencionan, tienen todas las angustifolias, y ellos me venden el litro de aceite esencial. En este minuto estamos vendiendo el lavandín grosso y lavanda X intermedia. La angustifolia, el año de la pandemia, el año 2020, la angustifolia se agotó entre todos los emprendimientos que trabajan con lavanda, terminaron agotando la producción de angustifolia. Por ende, este año quisimos comprar y los productores dijeron, no, esta producción es nuestra, así que solamente vamos a vender grosso y X intermedio. Pero finalmente, como cumplen el objetivo de relajar, o el objetivo a lo que busca la gente la lavanda, la vendemos igual. Es un poco más económica que la angustifolia. Y aparte, en el parque hemos plantado lavandines que hemos conseguido de otras partes. Por ejemplo, tenemos 14 plantas de lavandín grosso, que para nosotros, cuando florece, yo me guardo las flores. ¿Para qué las voy a desgranar o vender si son tan bellas? Entonces yo las junto y las pongo en mis floreros en mi casa o en el negocio. No alcanzo a venderlas. Tengo una planta que, hablando con Lavanda de Limay un día, le pregunté, ¿qué es lo que es este lavandín? Porque es distinto al otro. Y me dice, es un lavandín argentino. Ajá, no lo sé. Confío en él, yo les mandé las fotos y todo, pero me dijo que era un lavandín argentino. Tengo las lavandas, las Jacob Blue, que son estas azulitas intensas, que son como de foto de Francia. A mí me encanta porque son bellas. Entonces, esas también las corto y las dejo para envolver paquetitos, para los regalos, para eso, pero no alcanzo a venderla porque tengo muy poquitas plantas, de esas tengo 5 solamente. Pero sirve de atractivo para las personas que vienen al café, para mostrarles un poco que hay distintas variedades, porque ellos conocen la francesa, la que está en la plaza, conocen la inglesa, que es una bien chascona, me dicen, bien así disparatada para todos lados. Pero aprovechamos de hacer un recorrido y mostrándoles al menos 5 o 6 variedades de lavanda que tenemos. Tenemos la estocha también, entonces con ella hacemos un poquito más. Tenemos el bazar, donde nosotros vendemos todos estos productos que tenemos emprendedores locales y lo que nosotros producimos. Y tenemos las cabañas también, ambientadas, todo morado, cobertor de lavanda, almohadas moradas. Los recibimos con un par de saquitos de estos que son rellenos con lavanda para que la persona llegue y se sienta más acogido. El jabón de la cabaña es lavanda, los jabones, ¿dónde está el jabón? Acá. Estos jaboncitos que hacemos nosotros, también de lavanda,
hay pedacitos que se colocan en la habitación, entonces tienen jabón, lavanda, la cortina es morada, todo tiene que ser lavandesco. Y hoy día estamos por inaugurar, yo creo que en 30 días más o menos, vamos a tener el área de relajo, donde vamos a colocar una tina caliente. Tenemos la cama de Jade, que es una cama mecánica que va haciendo masajes con rodillos calientes que generan relajo desde la cabeza hasta los pies. Y eso es, no sé, presoterapia, porque la cama hace ese masaje. La termoterapia, porque la cama se calienta y pasan los jades, pasan por la espalda. Y ahí metemos la aromaterapia, porque ponemos el difusor de lavanda, lo ponemos ahí, entonces, y a las personas también le colocamos el antifaz hecho con lavanda y todo. Entonces, como que mezclamos todo eso. Y la tina caliente también va a llevar su bombita efervescente, lavanda, los aceites de lavanda, cosa que la persona tenga una experiencia completa, pueda comer lavanda, oler lavanda, ver lavanda, en fin, todos los 5 sentidos enfocados a la lavanda. Preguntas. Creo que lo he dicho todo, ¿no? Me encantó. Pero si a alguien le quedaba alguna duda de todas las cosas que se pueden hacer. Y tenemos la página en Instagram donde nosotros subimos todos los videos, todo lo que hacemos. Está en Instagram, es @lavandadelvalle, ¿ya? Para que nos puedan buscar, seguir, ver las cosas que hacemos, copiar, porque yo también lo que ustedes suban también se los voy a copiar. Porque las cosas bonitas, bellas, hay que copiarlas, y hay que reproducirlas, ya, para que no digamos copiar. Hay que reproducirlas. Yo me meto en todas las páginas donde diga lavanda, yo me meto. Y si puedo hacerlo, lo hago acá, lo replico. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Qué lindo. Bueno, así nos dejas a todos activados. A replicar, es bueno el verbo. Lavanda del Valle. Todavía. Qué bien. Eso es una consultita. Diga. A ver, más o menos pasado a dólares, ¿no? ¿Cuánto pagan o compran la flor de lavanda y el aceite esencial? ¿A cuánto está el dólar? A ver, lo vamos a sacar con mi celular. ¿A cuánto el litro? El litro de aceite esencial y el kilo de flor seca, digamos. A ver, un conversor de... ¿Ayúdame? Un conversor a dólar. Si... 15.000 en dólar. 15.000, a ver, 15.000 pesos chilenos pasado a dólar, ¿cuánto serían? Pesos, 15.000 pesos chilenos a dólar. Oye, aquí las matemáticas, estamos llenos de químicos nomás. Por eso nos dedicamos a esto. Y ahí lo tengo, peso dólar, aquí está, 15.184 dólares. Ah, no, eso es 150, espérame, me pasé por un cero. 18 dólares. 18 dólares el kilo de flor. Sí. Ustedes tienen peso argentino, pero lo busquemos en peso argentino. Pues. Peso argentino. Ah, 18, no, 2.222. 2.222 pesos argentinos. Esa es la flor. Y Esa es la flor desgranada. Y el aceite... Todos anotando los dólares. ¿Ah? Y el aceite en peso argentino serían 28.146. ¿Sí o no? ¿Les hace sentido?
18.000 El litro. pesos el kilo de aceite esencial, 28.000 el litro. pesos. 28.000 pesos el aceite esencial de lavandín grosso en pesos argentinos. 28 o 18, perdón. 28. Sí, ¿Sí o no? está ¿Muy barato. caro? Está barato. ¿En Barato, serio? barato. Ah, mira. Vamos todos a comprar a Chile. Sí, po. No, el kilo de flor está muy barato, ¿no? Con lo que está comparado en Argentina. Puede ser, puede ser. Bueno, hay hartas cosas que tenemos más baratas que ustedes. Pero, ¿y el kilo y el litro de aceite esencial, ese es producido en Chile o son Producido aquí en importadores? Chile. No, producido aquí en Producido en Chile. Chile. Ujú. Buenísimo. Hay otra Van a ir a consulta. comprar acá. Consultan ahí Dígame. cuántas plantaciones aproximadas hay de lavandas en Chile, si sabes. Poquita. Ojalá fuéramos como ustedes. Hay una en Frutillar, en la 10ª región. Hay 2 en la zona centro. Deben ser, en rigor, deben ser unas 8. Unas 8 más o menos aquí en Chile. Ujú. Y alguna otra que no conozca probablemente, pero así pública y que trabajen y se dediquen a eso, no más de 8. Plantaciones. Yo no me considero una plantación. Yo soy un negocio que vive de la lavanda, pero no me considero una plantación. Algún día voy a comprar el terreno de al lado. Claro, te vas expandiendo. No, pero es Sí, impresionante la me cantidad de cosas. Qué bien. Me encanta como la reconversión. Decir, bueno, el know-how que tenían, bueno, ¿cómo lo aplicás? Y le das valor a otra cosa. Sí, claro, el valor agregado que le colocamos a esto es que todo puede llevar lavanda en su justa medida, porque la lavanda igual es fuerte y cuando uno se pasa los sabores no queda rico. Estamos intentando hacer algo salado con lavanda y la gente nos mira más extrañados porque los salados es más difícil conseguir una ensalada que quede rica o alguna preparación con queso o pescado, siendo que nosotros no somos un restaurante, nosotros solamente somos desayuno, sándwich y 11. No damos almuerzo. Si alguien quiere venir a almorzar, hay un sándwich. Pero estamos intentando sacar alguna receta, algún kit que tenga lavanda, que ya esté preparado, que se pueda descongelar en el minuto. Pero ese es como el valor agregado. Todo lo que es morado, los juegos de los niños están todos pintados morado, entonces la gente entra acá. Hay un arco que tenemos en el centro, que pena no haber podido subir fotos, no se me ocurrió haber hecho una presentación, pero tenemos un arco de 30 metros que le pusimos unas enredaderas que esperamos que en algún minuto este arco se cierre, más las lavandas que están a los lados, uno ya entra a un mundo distinto. Tenemos la mayor parte de los días acá son días de sol, entonces el color morado como que se ve en todo, en la mesa, en las tazas, los platos, todos tienen lavanda. La gente me pregunta, ¿cuándo voy a llevar ese tazón? No, porque son del servicio, no son para vender. Así es que también me he dedicado a pintar para poder hacer lavandas en tazones y poder venderlos y todo. Y el valor también, además agregado, es que Víctor y yo somos los que atendemos las mesas, los que hacemos los sándwiches, los que hacemos los cafés, entonces conversamos con la gente, se hace una dinámica muy, muy bonita y enseñamos dentro de lo que hemos aprendido, porque no tenemos estudios de agronomía, no tenemos estudios de química, no tenemos estudios de nada con respecto a la lavanda, pero a pasar de los años, viendo también el Club de la Lavanda, las otras sesiones que han hecho, claramente uno aprende un montón. Hoy día Cristian hablaba del linalol, el genialol, y me hacían sentido porque me decía, y el alcanfor que tiene el lavandín grosso, eso lo escuché en otro momento, sí, tiene razón. O sea, estoy entendiendo bien la línea de la lavanda, solo que no me cuesta de repente expresarla, pero sí se entiende lo que ustedes conversan, aprendo mucho de las lavandas de Limay. Tenemos las plantaciones como que crecen en forma pareja, ahora está todo floreciendo en el norte del mundo, están todos los ucranianos, todos los rusos, están todos mostrando sus lavandas, los españoles, viene el Festival de la Lavanda ahora en julio,
Si alguien quiere ir, que me lleve. Pero va a estar el festival, yo digo, qué ganas de estar ahí en ese festival en Borihuega, no sé cómo se pronuncia, que va a estar la niña de Presunto Implicado cantando. Entonces, es todo un mundo increíble que se forma alrededor de la lavanda, que me encanta. Buenísimo, muchas gracias, Ale. La verdad que nos diste unas ganas de ir a visitarte. Oye, cuando quieran, y yo sí tengo planificado ir y voy a hablar contigo, Jimena, para que nos juntemos y me lleves a conocer, ojalá todo, ojalá todo. Tengo muchas ganas de ir a Argentina y ver lo que están haciendo. Y obviamente ir en época de floración. Consultan Dígame. si pueden vivir bien de este emprendimiento. Sí, yo decía, somos 6 en la casa, somos Víctor y yo con 4 hijos, los tuyos, los míos, la nuestra. Ay, se tildó. Justo cuando estaba por dar la... Vale. Volvé. Darío, no sé si te lo quiere contar. Llegó hasta ahí, o sea, ya Qué lástima. más info Queda ya para el no, próximo. porque Para el próximo capítulo. sí, bueno, Darío, eso llegó hasta ahí nomás, Darío, la respuesta. Vamos a tener que ir para allá y preguntarle bien. Lo peor de todo es que seguro ella está hablando y quedó ahí, como qué lástima. Quedó frisada. Bueno. Ay, sí, pues. Ahí salió, a ver si entra de Puede vuelta. ser que sí, la señal es mala. Pero bueno, estuvo bastante bien, ¿eh? Estuvo bastante bien toda la charla. Ahí me caí, dice. A ver si entra de vuelta. Bueno, buenísimo. Yo voy deteniendo la grabación. Dale. Ya estamos 8:15. Mientras tanto, quería decirles que hicimos también una página en LinkedIn